Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos nosotros ahorita en este momento grabando un testimonio de nuestra familia. Nosotros en este momento estamos a cargo del ministerio Jesucristo es el Señor, YHWH. Nosotros estamos pastoreando esa iglesia y estamos nosotros hoy queriendo testificar de lo que Dios puede hacer en las vidas de aquellos que confían en Dios. Nosotros sabemos ahorita que las pandemias que han surgido por todo el mundo, la pandemia del coronavirus, ha sido una situación muy fuerte para todas las personas que están padeciendo esta situación, estos síntomas. Y este virus pues no respeta clase social, no respeta religión, no respeta absolutamente nada. Pero también es cierto que el poder de Dios siempre estará presente cuando nosotros creemos en Él. Y nosotros queremos ser parte de este testimonio que Dios nos ha dado para contarles lo que nosotros hemos pasado como familia, porque queremos nosotros dar a conocer en esta situación cuando vino esta pandemia, y a veces los hijos de Dios pensamos que quizás estas cosas no toquen a ningún hijo de Dios, pero sabemos de acuerdo a la palabra de Dios, en los propósitos de Dios, en los caminos de Dios, dice sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos muy diferentes a los del hombre. Entonces a veces Dios permite por un proceso, por una santificación, por una depuración, por lo cual a veces nos llegan a tocar estas situaciones. Pero también de la misma manera, así como la prueba viene, también la salida juntamente, porque Dios nos da la salida y nos exalta, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, por encima de lo que muchas veces la gente pasa. Cuando sabemos que hay decesos, cuando sabemos que este virus todavía no tiene cura, y nosotros tenemos el testimonio del Señor Jesús. Nosotros queremos relatar en este momento, nosotros somos 5 integrantes, esta familia ha creído en Dios, siempre ha confiado en Él. Nosotros, Dios nos ha dado el ministerio de la sanación. Nosotros somos personas en las cuales dependemos absolutamente de la confianza, de la fe en Dios. Nosotros los medicamentos pues no los estamos nosotros usando para nada. Nosotros estamos viviendo por fe siempre. Nosotros confiamos completamente en el Señor Jesús como el médico de médicos, y nosotros cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos algún padecimiento, cuando tenemos algún tipo de dolor, siempre recurrimos a la fe en el Señor Jesús, y Él ha sido bueno con nosotros y nos ha siempre sanado de todas las situaciones, no solamente a mi esposa y a mí, sino también a nuestras hijas. Han estado cubiertas siempre de la protección del Señor a través de la sanación, y es algo que queremos compartir nosotros con todos ustedes, con todo el pueblo de Dios principalmente, y también con el pueblo que todavía no conoce a este Dios vivo a través de su palabra. Por eso nosotros es importantísimo este testimonio que estamos nosotros hoy queriendo exponer a todos ustedes. Queremos nosotros decirles también que cuando más nosotros desesperados estamos, siempre va a haber una salida a través del Señor Jesucristo, y esperanza a través del poder de Dios también y de la fe. Entonces nosotros pues queremos relatar en este momento nuestra experiencia en esta situación que gracias a Dios hemos librado victoriosamente gracias a su misericordia y al poder de la fe en Cristo Jesús. Entonces yo quiero darle por primera parte, quiero dar el testimonio a mi esposa Vania para que dé también la pauta de lo que ella vivió, la perspectiva de lo que desde como ella como esposa dentro de esta familia vivió, y de la misma manera mis hijas. Entonces, bueno, pues tú puedes contar lo que pasó contigo. Bueno, bendiciones a todos los hermanos y a toda la gente que nos va a escuchar por medio de esto. Bueno, aquí, cómo ocurrió esta situación, esta epidemia, cómo nos tocó de repente, pues bueno, empezamos a sentirnos mal. Bueno, yo me empecé a sentir mal, mis hijas también. De repente nos dio una noche a mi hija se sintió mal, tenía temperatura, igual yo, me empezó a dar temperatura, mis huesos me empezaron a doler,
mis rodillas, sentía como que se me rompían, era un dolor muy fuerte en todos mis rodillas, mis huesos, y entonces, pero bueno, pues yo seguía así, confiando en Dios, porque yo sé que Él siempre, pues, es mi sanador de mis hijas, de mi esposo y del mío. Entonces, siempre yo he confiado en Él. Entonces yo dije, esto no, pues, va a pasar. Entonces yo siempre la mirada puesta en Dios. Entonces, pues, me empecé a sentir mal. Esa noche tuve la temperatura. Entonces yo confiando en Él, orando. Al otro día ya que amaneció, pues ya no tenía temperatura. Yo dije, gracias a Dios, ya me quitó la temperatura. Igual a mis hijas ya no tenían temperatura. Entonces, bueno, entonces yo, pero todavía seguía sintiéndome como rara. Me empezó a doler la cabeza, me sentía como muy cansada, empezaba como que perdí el olfato, el gusto de la comida. Entonces yo probaba la comida, no sentía nada, perdí el gusto. Entonces, dije, ay, ¿qué pasa? Me siento rara. Entonces, bueno, pero yo seguía confiando en Dios. Entonces, pues yo dije, Señor, tú eres mi sanador y tú sabes, ¿no? No sé lo que vaya a pasar, pero bueno, de todos modos yo sé que tú me sanas. Entonces, en ese momento, seguí con ese dolor. Entonces, ya oré y le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me dieron ganas de hincarme, a orar a Dios. Y entonces en ese momento oré, le dije, Señor, ten misericordia de mí, perdona todo lo que si yo he fallado en algo, si te he ofendido en algo, perdóname. Entonces en ese momento, pero sáname, tú siempre me has sanado, pero no sé qué pasa. Entonces, ¿por qué me sigue doliendo la cabeza? Hace un dolor muy raro, fuerte. Entonces, pues ya, sí, de repente como en unos minutos se me quitó el dolor de cabeza. Entonces así, eso fue un proceso de 3 días. El primer día en un día se me quitó la temperatura, en el siguiente día se me quitó el dolor de cabeza, al otro día ya empecé a recuperar el olfato y también el gusto. Entonces fueron 3 días prácticamente en el cual Dios me levantó de esta epidemia, de esta coronavirus. Entonces, pues yo siempre tenía esa confianza en Dios y Dios me dio esa confianza, a pesar de que también veía a mis hijas, me dio esa certeza, esa confianza, igual a mi esposo también, le dio el coronavirus. Entonces también yo sabía que nos iba a sanar, sabía que nuestra confianza siempre estábamos en Él, porque Dios nunca nos defrauda. Entonces siempre, como dice su palabra, el que cree todo es posible, yo siempre creí en Él. Entonces, pues Él siempre nos ha dado la victoria. Entonces dije, para Él no hay nada imposible, así como Él sana desde una gripe hasta un SIDA, un cáncer. Dije, para este virus, para Dios no es nada imposible. Entonces yo dije, esto no, para ti no es imposible, entonces yo creo en ti y entonces tú me vas a dar la victoria, nos vas a dar la victoria. Entonces yo dije, Señor, siempre, bueno, estuve siempre confiada en Él, dormía a gusto, dormía tranquila, con mis alabanzas y siempre yo contenta, feliz porque sabía que Dios me iba a dar la victoria. Entonces cuando yo veía a mi esposo, yo le decía, ¿sabes qué? Pues Dios te va a sanar siempre y cuando Él sabe la hora, el día, el minuto en el cual Él te va a sanar. Simplemente hay que confiar y seguir confiando en Él, aunque estemos en ese problema, aunque sientamos que que ya no aguantamos, que sientamos que nos vamos a morir, pero siempre sabiendo que Dios va a dar la victoria. No hay que siempre tener esa confianza, esa paz, esa tranquilidad, aunque venga la tempestad, así como cuando Pedro fue con Jesús caminó en las aguas y que le dijo Jesús que viniera, y él no dudó en ese momento, y caminó por las aguas, pero en el momento que dudó, pues empezó a hundir, ¿no? Entonces así, aunque nosotros veamos la tempestad, el problema, así yo veía, ¿no? Aunque la enfermedad estaba ahí fuerte y nos dolía y todo, pero siempre sabíamos que Dios nos iba a dar la salida, ¿no? Entonces nunca dudamos y dijimos hasta la muerte, así como dice Filipenses, ¿no? Así dice, porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre estaba eso en mi mente y dije, Señor, si es tu voluntad, pues tú nos vas a sanar, y si no es tu voluntad, no nos vas a sanar. Pero siempre dije, aunque es hasta la muerte. Entonces, pues eso Dios nos dio esa salida, esa confianza. Yo tuve esa confianza y esa certeza de que Dios nos iba a sanar. Entonces, aunque yo vi esa tormenta, esa tempestad, pero yo sabía que Dios nos iba a dar la victoria. Y también, por otro lado, estuvimos en oración, cada hora, junto con todos los hermanos, porque también los hermanos tuvieron también ese problema del coronavirus. Entonces estuvimos en oración 2 días, día y noche, cada hora estuvimos en oración por los hermanos que estuvieron en esa situación. Igual también nosotros, por mi esposo, estuvimos también en esa oración cada hora. Entonces en ese momento Dios me dijo que ungiera a toda mi familia. Entonces agarré el aceite consagrado y ungí a mi esposo, ungí a mis hijas y ungí yo, porque Dios me puso eso en mi corazón. Entonces para cualquier otra vez esa chanza del enemigo, porque pues el enemigo es el que quería, ¿no? Quería que desistiéramos, que no confiáramos en Dios, pero pues sabemos que Él es nuestro sanador, nuestra confianza, y siempre nos ha mostrado porque, y a mí en particularmente, Dios siempre, Él es mi sanador, para mí es mi sanador, siempre se lo he dicho a todos los hermanos, que Él es nuestro sanador, Él es mi todo, porque yo tengo ahorita como 11 años de casada con mi esposo, en el cual empecé con él a conocer la palabra desde que me casé con él, casi 11 años de casada, en el cual pues yo no tomo ningún medicamento, ninguna pastilla, nada, me he enfermado de todo, de gripa, de temperatura, de todas las enfermedades me he tenido, pero gracias a Dios, Dios siempre me ha dado la salida y la victoria, siempre me la ha dado. Entonces dije, entonces no tomé ningún medicamento, nunca he tomado ningún medicamento de esos 11 años que llevo de casada, y siempre confiando en Dios, siempre puesta la confianza y la certeza en un Dios vivo, en un Dios poderoso, que Él le hace milagros de siempre, de ayer, de hoy. Él es el de siempre, ¿no? O sea, siempre Él nos ha dado, hace milagros, simplemente nada más es que hay que confiar en Él, ¿sí? Él siempre tener esa certeza, porque nuestra confianza siempre debe estar en Él, puesta en Él, porque el medicamento no es más que Dios. Entonces dije, ¿cómo vamos a poner nuestra confianza en el hombre o en un medicamento? Dije, ¿por qué vamos a confiar en eso? Si nosotros debemos de confiar en un Dios poderoso, si tenemos a un Dios poderoso, ¿cómo vamos a confiar más en eso? Y dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces dije, no, o sea, mi confianza siempre debe estar en Dios. Y eso es lo que también mis hijas se les hemos inculcado, ¿no? Que nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Dios, pase lo que pase, y Él siempre nos va a dar la salida. Y gracias a Dios, pues bueno, ya Él nos dio la salida. Yo nada más estuve 3 días así, y gracias a Dios sin tomar nada, y gracias a Dios y para la honra y gloria de Dios, pues Él me sanó. Entonces, para todos los que digan que ya sabemos que este virus no se, ¿cómo se dice la palabra? No hay cura para este virus, pero Dios sí lo puede quitar, sí lo puede quitar de raíz, porque sabemos que cuando muchas veces nos tomamos un medicamento y en vez de arreglarnos, nos descompone otra cosa, sí, porque también yo lo experimenté. Entonces, para toda esa gente que diga que no se sana o que ya se van a morir, no, hay una esperanza, y si uno ora y se arrepiente y le pide y le suplica a Dios que tenga misericordia, Dios puede obrar, porque lo hizo con nosotros, igual lo puede hacer con ustedes, pero simplemente poner la confianza en Dios, aunque en ese momento digan, no, pero ¿qué pasa? No pasa nada, ya oré, ya estuve orando, ya me arrepentí, no pasa nada. Hay que esperar, hay que tener esa paciencia, en esa paciencia en Dios, pues sabiendo que Él va a arreglar la situación. Simplemente hay que tener esa fuerza, esa valentía de decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque tenga el dolor que ya no aguanto, pero Dios nos va a dar siempre la salida, porque muchas veces Dios nos prueba, entonces no es así de rápido, ¿no? Hay que esperar, y Dios siempre nos va a dar la victoria.
sí, pero no hay que desistir. Entonces, bueno, eso es mi testimonio, que pues Dios nos sanó y todo es para la honra y para la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, yo también quiero testificar, porque muchas personas pueden decir que quizás no es el virus. Nosotros, como bien lo dijimos al principio, nosotros tuvimos todos los síntomas. Nosotros no vamos a enfatizar en la enfermedad en sí, porque realmente a nosotros no nos importa qué tipo de virus es, ni qué características tiene. Lo único que sí queremos enfatizar es de que era este virus, por todas los síntomas que se estaban presentando en nosotros, ¿verdad? Como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, las temperaturas altas, que no se regularizan, la tos, la falta de respiración. Entonces, todas estas cosas señalan que era precisamente este virus. Y nosotros también tenemos esa manera de alguna manera de decirle a todos ustedes que nosotros no queremos enfatizar en este virus. Nosotros no queremos, como muchas personas, ¿verdad?, que están ahorita enfocadas en cómo es este virus, en cómo se contrae, en cómo se esparce. Yo creo que eso no es el punto. El punto aquí es saber que hay una salida a través de la fe en Cristo Jesús. Y yo invito a todos los hermanos y a aquellos que todavía no están todavía quizás en la misma fe o que no están conectados a Cristo Jesús. Lo más importante aquí es el arrepentimiento de todos los pecados, ponerse a cuentas con Dios, pedirle a Dios y rogarle en su misericordia que nos dé la oportunidad de hacer las cosas bien para poder nosotros salir adelante. Cuando nosotros nos encontramos delante de una situación entre la vida y la muerte, como es el caso de esta enfermedad, que realmente no sabemos nosotros hasta dónde va a impactar esto, si realmente nosotros vamos a faltar en algún momento en la familia, porque cruzan muchas cosas en la mente, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y nosotros queremos darles a entender a todos ustedes que si nosotros ponemos la confianza y la fe en Dios, Él nunca va a defraudar. Pero dice la Escritura que todo le es posible a aquel que cree. Y cuando nosotros tenemos esa falta de confianza, tenemos que apelar a la misericordia de Dios para que Él tenga compasión de nosotros y nos pueda sacar de en medio de esa prueba quizás en la cual nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios, arrepentirnos, tener ese deseo de querer hacer las cosas bien con Dios, alinearnos a su palabra. Creo que esa es la parte clave para que esta enfermedad de alguna manera pueda ser el Señor la erradique, la quite. Es a través del arrepentimiento, es a través de querer tener un cambio de dirección, concientizarnos en estos tiempos ya últimos que estamos viviendo, principios de dolores, que es arrepentirnos, entregarnos completamente a Dios. Si no estábamos haciendo las cosas bien, muchos hermanos fueron tocados, es cierto. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Esto quiere decir que quizás en algunos momentos podemos ser zarandeados, como el Señor Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces muchas veces el pueblo de Dios va a pasar por ciertas pruebas. La fe va a ser probada, la fe va a ser quizás puesta en el fuego, pero nosotros sabemos también en quién hemos confiado y juntamente con la prueba Él nos va a dar la victoria. Por eso nosotros queremos enfatizar completamente que esta plaga que ha venido a esta humanidad es por causa de la maldad del hombre. Y Dios ha permitido también esto porque también sabe que necesita el hombre depuración, necesita la iglesia meterse en la fe. Hoy en día se ha olvidado mucho acerca de la fe, se ha olvidado confiar en Dios, se ha olvidado poner la vida en Dios. Siempre hay una enfermedad, inmediatamente se corre al médico, no se hace oración y pues por obvias razones muchas veces no estamos preparados a este tipo de pandemias. La iglesia debe de estar puesta su fe y su confianza en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Y Él puede obrar grandes milagros. En el momento en que uno se encuentra con esas temperaturas altas, en el momento en que uno pierde el olfato, pierde el sabor por las cosas, el cuerpo se encuentra en una situación devastada, el cansancio agobia, la falta de aire, la tos, el dolor de garganta y muchos otros de los síntomas que, como dije, no voy a enfatizar porque no es nuestra intención darle la honra a este virus para nada.
Por el contrario, si no queremos darle el reconocimiento a Dios, la fe, el poder, el sacrificio en la cruz, la sangre de Cristo, cómo nos libra y nos limpia de todo pecado y nos libra de la muerte. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar por medio de este testimonio a todos ustedes. Entonces, la clave de todo esto es poner a cuentas nuestra vida con Dios, alinearnos con Él, usar la fe, confiar en Él, saber que hay una esperanza en su palabra y pedirle misericordia cuando nos falta esa fe, cuando nos falta esa obediencia a Dios, pedirle una oportunidad al Señor para que Él nos levante de medio de esas situaciones. Nosotros queremos que ustedes comprendan esta enfermedad. Hemos visto otros casos y que incluso a través del medicamento y hospitalizaciones y la gente tarda mucho. Mis hijas fueron levantadas en cuestión de un día, porque a todos nos dio la temperatura, a todos nos dio esta pérdida de olfato, de sabores. Entonces Dios levantó a mis hijas en tan solo un día. Y mi esposa en 3 días. Y yo, a pesar que duré 8 días, pero fue una situación en la cual sirve de reflexión, sirve para conectarse más con Dios, sirve para saber el ministerio que Dios nos ha entregado, regresar con más fuerza, regresar con más poder, regresar con más certeza, con más dirección en Dios, saber en quién nuestra vida ha sido puesta la confianza y la oportunidad que Él nos ha dado para seguir peleando la batalla de la fe. Eso es lo importante, eso es lo que un cristiano tiene que difundir, la confianza en Dios, la fe, el arrepentimiento de los pecados, para que tu vida esté alineada con Dios y entonces Él puede escuchar tus ruegos. Entonces yo le decía al Señor en ese momento, en esa última noche, yo le decía: Señor, ten misericordia, haz las cosas tú, danos la oportunidad, aunque nosotros somos fallos, y tan solo di la palabra, como el Señor cuando maldijo la higuera, y en cuanto la maldijo, al otro día la higuera estaba seca. Y yo le decía al Señor: solo basta que digas la palabra para que ese virus quede maldito, quede seco y salga de ahí. Yo le decía al Señor también: no tardes mucho porque las fuerzas se merman. Y en ese momento, en ese instante, en ese día, el Señor estabilizó la temperatura, no volvió nuevamente a subir. Las situaciones, quiero también enfatizar que cuando uno se siente, el diablo no quiere dejar, sobre todo este virus ha venido para separar, ha venido para meter miedo, duda, angustia. Es un virus satánico que trae los genes de Satanás, del diablo. Entonces, este virus, cuando nosotros regresamos al ministerio, todavía faltaban un poco de fuerzas, ya la temperatura estaba regularizada, pero todavía teníamos falta de fuerzas. Pero en el momento en que nosotros clamamos en la congregación a Dios, en ese momento sentimos como ese espíritu maligno nos soltó, porque lo que este espíritu quiere es mermar la fe del pueblo de Dios, acabar con la seguridad en Dios, tener miedo y enclaustrarse. Y sabemos nosotros que no es la solución, porque los contagios se siguen disparando, y nosotros tenemos que tener la confianza en Dios. Más aparte, dice la Escritura que esto es principio de dolores, y ustedes saben que están viniendo otras cosas para este mundo: guerras civiles, violencia, maldad, se está multiplicando la maldad. Así que tenemos nosotros que poner la fe en Cristo Jesús. Es la única esperanza para que nosotros podamos ser librados de todas estas situaciones que vienen. Como dije, Isaías habla el capítulo 57, versículo 14, habla precisamente que ninguna arma forjada contra de ti prosperará. Quiere decir, te puede tocar, pero no va a prosperar, no va a destruir ni tu vida, ni tu ministerio, ni tu familia. Dios tiene el control completamente en cada situación, siempre y cuando nosotros pongamos la vida completa en confianza a Dios y lo pongamos siempre por encima de todas las cosas. Entonces Dios va a hacer las cosas grandes. Nosotros no tuvimos que estar en cuarentena, la familia no tuvo que estar separada, a pesar que nosotros, en este caso mi esposa y yo, estuvimos con las niñas, y el Señor no nos separó en ningún momento, y no hubo ninguna otra secuela, ni un recontagio. El Señor y fue misericordioso. Estuvimos con nosotros en nuestra habitación, en nuestros aposentos, estuvimos todos juntos y salimos adelante. Las niñas fueron protegidas. Y yo quiero incluso que ustedes sepan también que mis 3 niñas tuvieron la temperatura. Mi hija mayor va a relatar lo que ella vivió y cómo habló con Dios también en la oración.
para que Dios les diera también la salida juntamente con ella, porque la salvación es personal. Cada uno tiene que dar su propio testimonio. Así que, a ver, adelante, hija, relátales lo que tú viviste. A mí me dio coronavirus, y a Carla y a Michelle, a mis hermanas. Y pues yo ya tenía calentura y me ardía la nariz y perdí el olfato. Entonces yo un día cuando yo estaba enferma, todos estaban dormidos y yo me desperté porque me dolía la nariz y tenía mucha calentura. Entonces me desperté y cuando me desperté me dolía mucho. Entonces yo oré a Dios y le dije que ya me curara porque me dolía mucho y que ya no quería estar así. Entonces me quedé dormida y al otro día me sané porque duré nada más un día. Eso es lo que nosotros queremos dar a entender a todos ustedes. No es la única vez que ellas han tenido temperatura, o una infección, un dolor de muela, y de todo eso Dios los ha salvado, los ha librado, los ha curado. ¿Cómo no confiar en un Dios que hace las cosas cuando su pueblo está orando, pidiendo, intercediendo por él? Pero nosotros lo ponemos en primer lugar, sobre encima de todas las cosas, por encima de las fiestas, reuniones, cualquier tipo de situación. Nosotros lo más importante es servir a Dios. Y de esa manera el Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, nos va a seguir dando esa fortaleza. Y ahora lo que nosotros queremos es difundir este mensaje para todos los hermanos que en algún momento estén pasando, incluso pastores también, que yo he visto muchas veces cómo han enfatizado en los síntomas del virus. A veces nos da un poco de tristeza el que el pueblo de Dios esté demasiado dándole tanta importancia a este virus, el cómo ataca, cómo se reproduce, cómo esparce. ¿Por qué no predican lo que Dios nos dijo? Que confiáramos en Él, que alineáramos nuestra vida, el arrepentimiento, la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. ¿Por qué no entender que nuestra vida debe de estar alineada con Dios para poder recibir las promesas de sanación? ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Que la iglesia vuelva a retomar esa fe que una vez fue dada. Por eso tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada, porque el diablo va a querer arrebatar la confianza a través del miedo, de las nuevas plagas que quizás salgan, de los problemas, la situación económica, todo, porque no solamente nosotros vamos a hablar de la situación en cuestión de la salud, sino también el sustento de cada día, nuestro alimento. Dios nunca nos ha dejado, ni aún en estas circunstancias el Señor sigue bendiciendo cada vez más, porque Él es un Dios de promesas, de pactos, pero cada uno de nosotros tenemos que también meter la vida en compromiso, porque muchas veces el miedo ante estas situaciones y estas plagas es porque nosotros no estamos preparados, no estamos doctrinalmente ni tampoco preparados espiritualmente de ningún tipo, porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Entonces yo lo que quiero invitar al pueblo de Dios primeramente, y también a aquellos que todavía no conocen de Dios, alineen sus vidas a Dios. La palabra dice: el Señor regresa pronto por su iglesia y tenemos que estar listos para el momento que el Señor esté tocando la trompeta para elevarnos juntamente en el rapto de la iglesia, porque el Señor regresa nuevamente por su gente, por su pueblo, por aquellos que están congregando, por aquellos que están alineando su vida, por aquellos que están escuchando la palabra para obedecerla y guardarla. Eso es el mensaje que hoy queremos dar, y que Dios levanta de una manera sorprendente. Ninguno de nosotros tomamos medicamento ante esta situación de este coronavirus del COVID-19. Nosotros no tomamos para nada ningún medicamento, ni tampoco estuvimos bajo la inspección médica. Nosotros simplemente, por amor a Cristo y por nuestra fe que tenemos y profesamos, confiamos en Él. Y muchas veces, cuando la duda está en si agarrar la ayuda del hombre, nosotros tenemos que primero preguntarle a Dios, si no vamos a ofenderlo al momento de dejar de confiar en Él. Y eso es algo que a mí en lo particular me pasó cuando yo estuve en esas situaciones, esas disyuntivas, y tomar la ayuda del hombre, hablando de los medicamentos y los hombres, la ciencia. Pero yo le dije al Señor: yo no quiero hacer nada que vaya a estropear el plan que tú tienes para mí. Yo puedo regar grandemente en este momento al tomar una decisión de tomar un medicamento, y donde yo complique las cosas por no escuchar tu voz. Y cuando yo le dije: Señor, nada más no tardes, porque las fuerzas están mermando y necesito una respuesta concisa, sólida de tu parte.
Y en eso fue el último día que estas temperaturas dejaron de estar inestables. En ese momento se estableció la temperatura, se fue el último día que se establece la temperatura y no vuelve a fluctuar. Se establece, no vuelve nuevamente las calenturas y ahí empezó la recuperación. Sin medicamentos de ningún tipo y de nuestras hijas lo mismo y de nuestra esposa igual lo mismo. Nosotros salimos adelante sin ningún tipo de ayuda más que la de Dios, ¿sí? Y la unión que, como dice la escritura, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso sí, la unidad en la familia, la unidad con nuestros padres, eso es lo que nosotros sí seguimos y sentimos el afecto, el cariño, el apoyo de nuestra gente y a través de la palabra de Dios nosotros pudimos salir adelante. Entonces yo les digo a ustedes que ustedes también, de la misma manera que nuestra familia pudo salir adelante sin medicamentos, en la oración, en el arrepentimiento, usted también lo puede hacer en la confianza en Cristo Jesús. Pero ponga su vida en manos de Dios, ponga sus caminos en manos de Dios, pida el perdón y el arrepentimiento a través de la sangre de Cristo e invita al Señor Jesús a vivir dentro de su corazón y obedézcalo y sírvalo. Y en este momento es cuando más nosotros necesitamos una entrega total a Dios, porque estos tiempos se están acabando, porque hemos visto que se ha multiplicado la maldad